A los 59 años, Lennox Lewis rompió el silencio y confesó quién fue el boxeador más duro, más cruel y más peligroso al que enfrentó. Y lo que dijo dejó a todos en shock, porque no fue quien la mayoría esperaba. El campeón, el león, el hombre que mandó a dormir a 32 rivales con nocaut brutal, reveló detalles que jamás había contado. Y ojo, porque si te quedas hasta el final, vas a descubrir no solo el nombre del boxeador que lo hizo sufrir más dentro del ring, sino también una confesión sobre una rivalidad que casi termina en violencia fuera de él. Esto no es un resumen bonito de Wikipedia. Esto es lo que Lennox Lewis vivió en carne propia, lo que sentía cada vez que alguien lo miraba a los ojos y quería arrancarle el alma con los puños. Y por eso hoy vas a conocer cómo pasó de ser un chico que casi nadie conocía, a convertirse en el último campeón indiscutido de los pesos pesados, el hombre que se retiró con solo 2 derrotas, vengó cada una de ellas, y terminó su carrera como una leyenda intocable. Lennox Lewis no era solo un boxeador, era un estratega, un ajedrecista en el ring. Y aún así, hubo rivales que lo hicieron dudar, que lo pusieron contra las cuerdas, que lo obligaron a pelear no con técnica, sino con rabia. Uno de ellos incluso lo hizo perder el control antes de subir al ring, otro le escupió el honor públicamente y jamás quiso enfrentarlo, y otro más lo golpeó tan fuerte que Lennox confesó haber sentido miedo de verdad. Pero antes de esas revelaciones, déjame recordarte quién fue realmente Lennox Lewis, porque si entiendes su grandeza, vas a valorar mucho más la magnitud de estas rivalidades. Nació en Londres en 1965, pero creció en Canadá. Allí empezó a boxear como un adolescente alto, delgado y lleno de sueños. Y no tardó en demostrar que tenía algo especial. En 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl, destrozó a todos hasta colgarse el oro, convirtiéndose en el primer canadiense en más de 50 años en lograrlo. Desde ese día, el mundo supo que estaba ante alguien diferente. Cuando se hizo profesional, no era como esos pesos pesados que entraban al ring lanzando golpes salvajes y sin pensar. No, Lewis estudiaba, analizaba, te leía como un libro abierto y luego te desmontaba pieza por pieza. Te quitaba la distancia, te rompía el ritmo y cuando menos lo esperabas, te conectaba una derecha que era como un martillo cayendo sobre tu mandíbula. Por eso se ganó el apodo de El León. Pero aquí está lo que pocos cuentan. Aunque era frío y calculador, había boxeadores que lo hacían explotar. Rivales que no solo lo querían vencer, sino humillarlo. Y ahí es cuando Lennox sacaba un lado oscuro que casi nunca mostraba. El primer gran enemigo que lo llevó a ese límite fue Frank Bruno. Y atención, porque esta historia es digna de una película. Año 1993. Se anunciaba la llamada Batalla de Gran Bretaña. 2 gigantes británicos por el título mundial. Lennox llegaba como campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Bruno era el héroe popular, el True Brit, el británico auténtico que todo el público adoraba. El estadio estaba lleno, la tensión era insoportable y Bruno le lanzó una frase que lo hizo explotar. Tú no eres británico, Lennox. Tú eres canadiense, eres jamaiquino, eres cualquier cosa menos inglés. Yo te voy a pegar tan duro que no vas a saber ni de dónde eres. ¿Imaginas eso? Ante millones de personas le estaba quitando la identidad. Lennox no se lo perdonó. Y respondió con un insulto que encendió la polémica en todos los diarios. Lo llamó Uncle Tom. Desde ese instante, ya no era solo boxeo. Era una guerra personal. El día de la pelea, Bruno salió como una bestia. Conectaba jabs, lo hacía retroceder, y algunos jueces incluso lo tenían arriba en las tarjetas. Y justo cuando parecía que Bruno iba a lograr la hazaña, Lennox encontró un hueco y lo cazó con un gancho brutal. En segundos, Bruno estaba tambaleando y Lewis lo remató con una ráfaga que obligó al árbitro a detenerlo. TKO. Victoria del León. Pero atención, ese combate no cerró la herida. Esa rivalidad quedó marcada como una de las más venenosas de toda su carrera. Y si pensabas que eso fue lo más duro, espera, porque lo que pasó con Riddick Bowe fue todavía más humillante. Riddick Bowe, el hombre que había conquistado todos los títulos, el campeón indiscutido, estaba destinado a enfrentarse a Lennox Lewis. Era la pelea que todo el mundo quería. Pero en lugar de aceptar el reto, Bowe hizo algo que escandalizó al planeta. Tomó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo y lo tiró a la basura en una conferencia de prensa. Sí, lo tiró literalmente al cubo de la basura, diciendo, si Lewis quiere el cinturón, que lo saque de ahí. Eso fue un insulto más grande que cualquier golpe. Lennox jamás lo perdonó. Y desde ese día lo apodó Chicken Bowe, el cobarde. Incluso años después, confesó que hubo un momento en el que casi le da una bofetada en público,
solo para que entendiera lo que había provocado. Y aquí quiero que prestes atención. En el boxeo, las rivalidades son normales, pero lo que pasó con Riddick Bowe fue algo que trascendió el deporte. Nunca pelearon en el ring, y por eso esa herida quedó abierta para siempre. Y ojo, porque en un momento te voy a contar la pelea más polémica de su carrera, aquella en la que Lennox hizo todo para ganar y aún así los jueces le robaron la victoria frente a millones de espectadores. Fue un escándalo tan grande que hasta el alcalde de Nueva York salió a hablar. Pero antes de eso, dime en los comentarios, ¿crees que Riddick Bowe tuvo miedo de Lennox Lewis? Por cierto, si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar tu comentario, porque eso nos ayuda a seguir trayendo estas historias increíbles del boxeo. La polémica explotó en marzo de 1999. Madison Square Garden estaba lleno, millones de espectadores en todo el mundo y dos campeones frente a frente, Lennox Lewis contra Evander Holyfield. El británico entró al ring decidido a demostrar que era el verdadero rey de los pesos pesados. Desde el primer segundo se notó la diferencia. Lennox controlaba con el jab como un metrónomo, lo soltaba una y otra vez, marcando el ritmo, desgastando al rival. Holyfield intentaba presionar, pero cada paso adelante terminaba con un golpe limpio en el rostro. El león estaba ejecutando la pelea perfecta. A medida que avanzaban los asaltos, la superioridad de Lewis se hacía más evidente. Combinaciones largas, derechas que entraban con fuerza, movimientos calculados para evitar la guerra en corto. Holyfield, fiel a su estilo, no dejaba de atacar, pero cada embestida era frenada con precisión. Al sonar la campana final, no había dudas. Lennox había conectado más del doble de golpes, había dictado el combate de principio a fin. La lógica decía que había ganado de forma clara. Entonces llegó la sorpresa. El veredicto de los jueces anunció empate. El estadio estalló en abucheos, los comentaristas no podían creerlo, y el propio alcalde de Nueva York se pronunció diciendo que lo que había ocurrido era un escándalo. Lennox mantuvo la calma, no perdió la compostura frente a las cámaras, pero por dentro ardía de rabia. Había hecho todo lo necesario para demostrar que era el mejor, y aún así le habían negado el triunfo. Ese empate se convirtió en gasolina para la revancha. En noviembre de ese mismo año, en Las Vegas, el mundo volvió a presenciar el enfrentamiento entre Lewis y Holyfield. Esta vez no hubo dudas. Lennox peleó con frialdad de cirujano. Su jab castigaba sin cesar, su derecha entraba con potencia y controló todos los espacios del ring. Holyfield luchó con valentía, pero no logró romper el plan perfecto del británico. Cuando terminó la pelea, los jueces no tuvieron escapatoria. Lennox Lewis era el campeón indiscutido de los pesos pesados. Con esa victoria alcanzó la cima. Todos los cinturones eran suyos. Había vengado la injusticia y demostrado al mundo que no había nadie a su nivel. Años después, sorprendentemente, confesó que Evander Holyfield había sido el rival más duro de su carrera. No porque lo golpeara con más fuerza, sino porque lo obligó a ser perfecto mentalmente. Holyfield lo llevó a un terreno psicológico donde la paciencia y la disciplina eran la clave. Con él, un error no costaba un golpe, costaba la pelea entera. Pero antes de la revancha con Holyfield, Lennox ya había vivido otra noche memorable. El 4 de octubre de 1997, en Atlantic City, defendía su título frente al peligroso Andrew Golota. El polaco era un gigante de más de 100 kilos, conocido por perder la cabeza y lanzar golpes bajos en los momentos más tensos. Muchos esperaban una pelea sucia, caótica, llena de polémica. Lennox decidió no dar lugar a nada de eso. La campana sonó y salió directo, sin especular. Primer jab, derecha explosiva. Otra combinación que retumbó en todo el recinto. Golota apenas pudo reaccionar. En menos de 2 minutos estaba destrozado. El árbitro detuvo el combate a los 95 segundos del primer asalto. Lennox había acabado con el caos antes de que pudiera empezar. Fue una exhibición de autoridad, una demostración de que no importaba el tamaño ni la reputación. Contra él, el orden se imponía con puños de acero. Hasta aquí, todo parecía perfecto. Lennox estaba en la cima del mundo, era campeón indiscutido. Dominaba a rivales peligrosos y demostraba una superioridad técnica y física que lo hacía ver imparable. Pero en el boxeo, la gloria y el desastre siempre están separados por un solo golpe. Y aunque el león parecía intocable, hubo noches en las que la realidad lo golpeó con fuerza. Porque sí, Lennox también cayó. Conoció el sabor de la lona y el impacto de la derrota. Y no fueron derrotas cualquiera, fueron golpes que sacudieron su carrera y que muchos pensaron que pondrían fin a su reinado. Lo que nadie imaginaba es que esas caídas iban a despertar en él una furia y una determinación que lo llevarían a ejecutar algunas de las venganzas más brutales de la historia del boxeo.
La primera llegó en 1994, frente a un rival inesperado, Oliver Mezcal. Oliver Mezcal no era el rival que los fanáticos soñaban ver frente a Lennox. Tampoco era una superestrella mediática ni un hombre con fama de imparable. Pero esa noche en Londres demostró que en el boxeo no importa el cartel ni el nombre, importa la oportunidad y el golpe preciso que cambia todo. El campeón británico salió confiado, caminando el ring con seguridad, soltando su jab para marcar territorio como siempre lo hacía. Y en apenas el segundo asalto, Mezcal encontró un hueco en la guardia, descargó una derecha recta que explotó en el rostro del león y lo mandó a la lona. El público quedó en shock. Lennox se levantó tambaleante y el árbitro, viendo que no estaba en condiciones de continuar, detuvo el combate. En cuestión de segundos, el cinturón mundial había desaparecido y el invicto que parecía eterno se había roto en 1000 pedazos. El silencio en el estadio era ensordecedor. Nadie entendía cómo un campeón que parecía invulnerable podía caer tan rápido y tan duro. Los periódicos del día siguiente hablaban de terremoto, de sorpresa, de la caída del hombre que parecía indestructible y que había sido cazado por un rival sin grandes credenciales. Para Lennox, esa derrota fue más que un golpe físico. Fue un recordatorio brutal de que en el boxeo no existe margen para la confianza desmedida, de que un solo error puede costar todo y de que incluso los leones sangran cuando bajan la guardia. En lugar de esconderse o buscar excusas, Lennox tomó la decisión que marcaría el resto de su carrera. Cambió radicalmente su preparación. Llamó a Emanuel Stewart, uno de los entrenadores más grandes de la historia, y juntos comenzaron a reconstruir su estilo. Perfeccionó la defensa, pulió su paciencia, se volvió más calculador y más frío. Aquella derrota que pudo haberlo hundido lo transformó en una versión todavía más peligrosa de sí mismo. Los años siguientes fueron testigos de su regreso triunfal. Volvió a ganar con autoridad. Recuperó títulos. Defendió con contundencia. Llegó la polémica contra Holyfield, la destrucción de Golota, la gloria como campeón indiscutido. Todo parecía en orden. Pero en abril de 2001, en Johannesburgo, Sudáfrica, la historia volvió a repetirse. Esta vez frente a Asim Rahman, un rival con pegada, pero al que la mayoría veía como un simple obstáculo en el camino del león. La preparación había sido un desastre. La altitud de Johannesburgo exigía un entrenamiento especial, pero Lennox se confió. Pasó más tiempo en compromisos mediáticos y hasta grabó escenas de una película durante el campamento. Rahman, en cambio, entrenó con disciplina, estudiando cada detalle. En el quinto asalto llegó el desastre. Lennox avanzó con la guardia baja y Rahman soltó una derecha brutal que impactó directo en su mandíbula. El campeón cayó de espaldas, inmóvil, y el árbitro completó la cuenta. Lennox Lewis había sido noqueado de manera espectacular. El mundo del boxeo no lo podía creer. Los titulares hablaban de fin de era, de un campeón expuesto, de un león que había perdido su rugido. Muchos pensaban que esa derrota sería definitiva, que el reinado había terminado. Pero lo que ocurrió después demostró por qué Lennox Lewis pertenece a la lista de los más grandes de todos los tiempos. Exigió la revancha inmediata. Prometió que no solo recuperaría sus cinturones, sino que lo haría con un knockout que quedaría grabado en la memoria del boxeo. Esta vez entrenó como nunca. Se concentró como un hombre obsesionado. Cada segundo de su preparación estaba enfocado en destruir a Rahman. Y en noviembre de ese mismo año, en Las Vegas, cumplió su promesa con una de las venganzas más brutales de la historia. En el cuarto asalto, después de medirlo pacientemente, Lennox soltó una finta de jab que obligó a Rahman a reaccionar y liberó una derecha perfecta. El golpe viajó como un martillo y explotó en la mandíbula del retador. Rahman cayó desplomado, inconsciente, sin respuesta. El árbitro ni siquiera necesitó terminar la cuenta. El knockout era definitivo. El león había recuperado su trono con un solo golpe. Un KO tan espectacular que todavía hoy se repite en todos los recopilatorios de la historia del boxeo. Con esa victoria, Lennox demostró que las derrotas no lo debilitaban, lo fortalecían. Cada caída era una lección. Cada tropiezo lo convertía en un campeón más feroz. Contra Mezcal aprendió a reconstruirse. Contra Rahman enseñó al mundo cómo se ejecuta una venganza. Y esas dos noches marcaron para siempre la diferencia entre un buen campeón y una leyenda inmortal. Después de vengar sus derrotas y recuperar con autoridad sus títulos, Lennox Lewis se había consolidado como el hombre más temido de la división. Había derrotado a rivales peligrosos, había callado a los críticos que lo creían acabado y había demostrado que su reinado no era una casualidad, sino el resultado de años de trabajo, disciplina y determinación. Sin embargo, aún quedaba una prueba más, un combate que marcaría su legado para siempre y que, irónicamente,
También sería el último capítulo de su carrera profesional. En junio de 2003, en Los Ángeles, se encontró frente a Vitali Klitschko, un gigante ucraniano de casi 2 metros, con un estilo incómodo, una resistencia fuera de lo común y una ambición desbordada por arrebatarle la corona. Klitschko llegaba con hambre, con juventud, con la ilusión de inaugurar una nueva era en el boxeo, mientras Lennox afrontaba el reto como un veterano que sabía que cada pelea podía ser la última. El ambiente estaba cargado de electricidad. No era una defensa rutinaria, era un choque generacional. Desde el inicio quedó claro que no iba a ser una noche fácil. Klitschko sorprendió tomando la iniciativa, lanzó golpes con decisión, conectó derechas pesadas y puso al campeón contra las cuerdas. Por momentos parecía que el ucraniano podía inclinar la balanza. Pero Lennox, con toda la experiencia acumulada, empezó a ajustar el combate con inteligencia, respondió con combinaciones duras, midió los tiempos y en los intercambios mostró la potencia que siempre lo había caracterizado. El público estaba presenciando una guerra. El momento decisivo llegó con un gancho que abrió una herida terrible en el rostro de Klitschko. La sangre empezó a correr, su ceja se partió en un corte profundo que se agrandaba con cada golpe recibido. A pesar de eso, Vitali siguió avanzando, siguió lanzando manos, siguió buscando el knockout como si el dolor no existiera. Era un espectáculo brutal, los colosos chocando sin dar un paso atrás, mientras la sangre del retador convertía el ring en un escenario dramático. Lennox aprovechó cada oportunidad para castigar esa herida, consciente de que allí estaba la clave para inclinar el resultado. Los médicos revisaron el corte varias veces y cada vez la situación era más evidente. Si seguía el castigo, la herida podía convertirse en un riesgo serio. Después del sexto asalto, los jueces recibieron la orden de detener la pelea. Lennox Lewis fue declarado vencedor por nocaut técnico. El público estalló. Algunos celebraron la victoria del campeón, otros protestaron convencidos de que Klitschko merecía seguir. Lo cierto es que aquella noche quedó grabada como una de las batallas más intensas y sangrientas en la historia de los pesos pesados. Lennox había demostrado una vez más que sabía ganar incluso en medio del caos, en un escenario donde la juventud empujaba con fuerza y la experiencia tenía que imponerse con frialdad. Y lo más impactante es que ese combate fue el último de su carrera. Lennox Lewis, con 38 años, decidió que no necesitaba demostrar nada más. Había derrotado a todos, había vengado sus derrotas, había unificado los títulos y había cerrado su trayectoria venciendo a un rival que después dominaría la división durante una década. Se retiró como campeón indiscutido, algo que muy pocos en la historia pueden decir, y lo hizo sin dar oportunidad a que nadie lo destronara. Ese adiós definitivo selló su legado. Lennox Lewis no solo fue un campeón, fue el último monarca indiscutido de los pesos pesados. Su carrera estuvo marcada por rivalidades intensas, polémicas, caídas inesperadas y venganzas inolvidables. Pero sobre todo, por la capacidad de mantenerse en la cima cuando todos los gigantes de su época intentaron derribarlo. Tras colgar los guantes en 2003, Lennox Lewis no volvió nunca más al ring como profesional. Y esa fue quizá la decisión más inteligente de su vida, porque se retiró sin dar oportunidad a que nadie lo destronara. Se marchó con todos los títulos en su poder y con la satisfacción de haber vencido y vengado a todos los rivales que alguna vez lo pusieron en peligro. Durante años guardó silencio, se mantuvo al margen, disfrutó de su familia y de la vida después del boxeo, mientras su legado crecía con cada temporada en la que nadie podía igualar lo que él había conseguido. A los 59 años, el león volvió a rugir en público, esta vez no con los puños, sino con las palabras. Le preguntaron directamente quién había sido el boxeador más duro, más cruel y más peligroso al que había enfrentado en toda su carrera. Y su respuesta sorprendió a todos, porque no dijo Bruno, con quien tuvo una rivalidad venenosa. Tampoco dijo Bo, aquel que lo insultó tirando el cinturón a la basura. Ni siquiera Holyfield, el hombre que lo llevó a la guerra mental más exigente de su vida. Lennox Lewis dijo que el más duro, en el sentido más puro, el rival que le hizo sentir vulnerabilidad, el que lo golpeó con una fuerza que lo obligó a aceptar que hasta un campeón indiscutido podía sangrar, fue Vitali Klitschko, el ucraniano que aquella noche de 2003 intentó arrebatarle la gloria y que, a pesar de la derrota, lo llevó a un límite físico que jamás había sentido. Reconoció que Holyfield fue el rival más duro mentalmente, pero que Klitschko fue el que más lo hizo sufrir físicamente. Una confesión que dejó claro que, incluso en su retiro, Lennox no tenía miedo de hablar con honestidad. Esa revelación cerró el círculo de su carrera, porque al final, lo que definió al león no fueron solo sus títulos o sus knockouts, sino la manera en que enfrentó cada reto. Nunca esquivó un desafío.
Nunca dejó una cuenta pendiente. Vengó sus derrotas, unificó todos los cinturones, derrotó a gigantes, se retiró como campeón absoluto. Y lo más importante, se ganó un lugar eterno en la memoria del boxeo como el último rey indiscutido de los pesos pesados. Y ahora que conoces toda su historia, dime tú, ¿quién crees que fue realmente el rival más peligroso de Lennox Lewis? Te leo en los comentarios, porque tu opinión importa y hace que esta comunidad crezca. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias increíbles del boxeo. Porque aquí seguimos reviviendo las guerras, las leyendas y los secretos de los más grandes de todos los tiempos.